Y la minería informal en Madre de Dios llegó a un acuerdo con el Estado peruano. ¿A qué costo? Bueno, lo veremos en la siguiente nota. Adelante. ¡Mineros unidos jamás serán vencidos! Sorprendieron con el bloqueo de carreteras esta madrugada. Ica y Ayacucho por el sur y Casma por el norte. El motivo de la protesta, la derogatoria de los decretos que sancionan a la minería informal. Colocaban piedras y quemaban llantas en medio de la carretera, mientras que sus representantes se preparaban para ingresar a una reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente. Tras las protestas y reuniones en Madre de Dios, esta vez la convocatoria era para todos los gremios de esta actividad en el país. Nosotros tenemos que llegar a una solución real, veraz, en paz, en tranquilidad, en armonía, porque este es un problema social, esto no es un problema simple de una hora venir a firmar un acta, sino se debe abrir mesas de diálogo para ir corrigiendo todos los errores y nosotros queremos una formalización que sea real y veraz y viable y duradera, ¿no? El Ejecutivo solicitó que le otorgaran las plenas facultades para que vía decreto legislativo sacasen la normatividad que requiere para poder controlar este tema de la minería informal. El Congreso le autorizó. Acá hay gente que hace fortuna, son 2.000 millones de dólares al año en toda esa minería en el Perú y en Madre de Dios 800 millones. Y estos, como son miles, quieren imponer su fuerza y decir, nosotros tenemos que ser ilegales y punto. Son 4 decretos legislativos que penalizan la minería ilegal, además de disponer la interdicción de los equipos e insumos utilizados para la explotación minera, y reitera una norma dada hace 10 años para la formalización de los mineros informales. Primero, que acá no se trata de gente pobre. Hay grupos de jóvenes explotados porque no es pobre el que tiene una draga de 250.000 hasta 3 millones de dólares. Tiene cargadores frontales, volquetes, 26 Unimog, retroexcavador. Eso no es gente pobre. Los bloqueos de hoy son la continuación de una serie de protestas en las que se habían reemplazado las pancartas y los gritos de protestas con armas de fuego y que dejaron como saldo 3 muertos y más de 50 heridos entre mineros y policías. Todo comenzó con el paro indefinido convocado por la Federación Minera de Madre de Dios, en la que más de 5.000 mineros ilegales se trasladaron a Puerto Maldonado y bloquearon las principales vías de la ciudad. Después de 5 días de paro, la dirigencia de los mineros llegó a un acuerdo con el gobierno. Así, se suspendió el paro y una comisión de alto nivel llegó hasta Madre de Dios para dialogar y plantear soluciones. Pero este intento fue fallido y se reanudaron las medidas de protesta, esta vez con violencia incluida, en la capital de Madre de Dios. A los 10.000 mineros que protestaban en Puerto Maldonado, se sumaron 400 en Piura, 3.000 en Puno y 1.000 en La Libertad, que bloquearon las principales vías de acceso a estas ciudades. ¡Viva el paro nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva los mineros artesanos del Perú! ¡Viva! Pero el 10º día de paro, las protestas se agudizaron. En Puerto Maldonado, ya no solo las calles estaban bloqueadas, sino también el acceso al aeropuerto, y se conocía la primera víctima mortal de los enfrentamientos, el obrero Carlos Lanzi. Pero ese día estuvo lleno de sangre, porque en horas de la tarde el número de muertos ascendió a 3.
retraso el Estado y reaccionan después de los muertos y heridos, hechos lamentables. Entonces este gobierno que ha propuesto alguna forma diferente de gobernar, que haga pues las cuestiones precisamente en forma diferente. A pesar de la desgracia, las protestas no cesaban. El gobierno envió a 500 militares para contribuir con los 700 efectivos policiales en el resguardo del orden público. Pero esta vez, ya no solo tenían que enfrentarse a los mineros informales, sino también a los ilegales, es decir, aquellos que explotan los minerales en áreas reservadas. Que las conversaciones avancen y que los que están en la minería ilegal entiendan que esto lamentablemente se tiene que acabar. No podemos seguir con esa depredación. Luego, está bien que el Estado saque dispositivos para sancionar severamente contra quienes hacen minería ilegal, pero a veces estos tienen un efecto relativo. Si no se resuelve a través del diálogo, los problemas subsisten. La situación se tornaba incontrolable, por lo que el gobierno insistía en el intento de retomar el diálogo con los dirigentes. Así se logró concertar una reunión para hoy, en la que después de 7 horas de diálogo se llegó a un acuerdo. Quiero anunciar con mucha satisfacción que hemos logrado un acuerdo con la Federación Minera de Madre de Dios, FEDEMIN, FEMARCIN y Mineros con Derechos Adquiridos del Río Malinowski, y hemos suscrito el día de hoy un acta. Efectivamente se levanta la paralización porque hemos llegado a un acuerdo en el cual este acuerdo va a ser publicado el día de mañana por el Ministerio, va a tener rango ministerial. ¿Que han llegado ustedes? Se van a abrir mesas temáticas en Puerto Maldonado. Se logró establecer un proceso de formalización en un plazo de 1 año. El problema de la minería informal en el corredor minero de Madre de Dios se convierte en una mesa de trabajo permanente. La misma que en un plazo de 90 días, computados desde que se ha suscrito esta acta, trabajará conjuntamente con las autoridades del gobierno nacional y gobierno regional mecanismos para agilizar el proceso de formalización de los mineros informales que están en el ámbito del anexo 1 del decreto legislativo 1100. Además, se establecieron medidas para contrarrestar la minería ilegal. Trabajaremos de manera colaborativa en la identificación de operadores ilegales que quieran entrar al corredor para adoptar las medidas correctivas. Un trabajo arduo, pues según el Ministerio de Energía y Minas, son alrededor de 100.000 mineros por formalizar. Y los estudios del ingeniero Leopoldo Monzón identifican hasta 110 plantas de minerales ilegales que tendrán que erradicarse. ¿Será suficiente en 1 año para lograrlo? Al cierre de esta edición, seguían reunidos los representantes del Consejo de Ministros y los de la minería en Arequipa. ¿Se cumplirán sus expectativas? En concreto, una postergación del cumplimiento de la ley. En un plazo de 90 días se van a diseñar los mecanismos para agilizar el proceso de formalización al que se refieren en los decretos legislativos. Y luego se van a realizar mesas temáticas, ¿no es cierto? Luego de que esta mesa permanente concluya el trabajo, mesas temáticas para cada uno de los temas de formalización. Pero tal vez lo más importante de esta acta es que se le permite a todos los mineros que hoy están trabajando con equipamiento y tecnología actual, mantenerlos. Eso es un gran logro. Por lo tanto, no se va a aplicar en este corredor la interdicción de personas que estén manejando tecnología y equipamiento indebido, porque eso es lo que han logrado con esta acta, una postergación de la aplicación de la ley. Pero por lo menos han reconocido estos, los que han participado, que los mineros ilegales son los que están fuera del corredor. La pregunta es cómo va a ser el Estado para negociar con esos, porque con esos no hay nada que ofrecerles, se tienen que ir. En el resto del país, como reitero, tenemos problemas en todas partes. En Arequipa, una reunión que todavía no concluye, y en Casma la situación se está poniendo fea. En unos minutos vamos a estar con nuestro corresponsal para que nos cuente qué es lo que está pasando en la carretera.